Ya, entonces en este videito les explico un poco rápido ahí cuál es todo este algarabía que se ha formado con los grafenos rotados y la superconductividad. Bueno, haciendo un poco de historia, digamos que en el 2010 le dieron el premio Nobel a estos dos científicos que trabajan en Manchester, pero que son rusos, por de alguna manera medir las propiedades del grafeno. El grafeno no es más que una monocapa atómica de grafito, o sea, ellos partieron del grafito y haciendo un proceso, digamos, que le llamaron de Scotch and Tape, que es simplemente tomando un cristal de grafito bien puro y haciendo repetidas veces, o sea, aplicándole el scotch y después eso, doblándolo muchas veces como se muestra ahí en la figura. Entonces eventualmente uno pudiera tener una monocapa atómica. Eso lo depositaron sobre un sustrato, lo vieron en un microscopio óptico y después le pusieron contactos y midieron. Esto es posible porque el grafito, los enlaces entre las capas son muy débiles, son de tipo que se llaman de tipo Van der Waals, y entonces esa es la razón por la que uno puede escribir con un lápiz, o sea, son materiales laminados, entonces por lo tanto es muy fácil entre comillas, laminar o sacarle capas a estos tipos de materiales. Entonces nosotros, alrededor del 2009, queríamos hacer algunas pruebas aquí en la Santa María y contando con un microscopio de efecto túnel, que es un microscopio que permite ver hasta con precisión de átomos, a la escala atómica, hacer un mapa de una superficie, ¿no? Entonces, bueno, tomamos un grafito y después de muchas pruebas y de muchos ensayos y error y varias semanas, varios meses en esto, logramos obtener unas imágenes que nos parecieron espectaculares porque lo que estamos viendo puede no tener mucho sentido, pero estamos viendo unos puntos brillantes muy grandes, pero que no correspondían exactamente a lo que nosotros esperábamos en el grafito, sino que la distancia entre esos puntos brillantes era 20 veces mayor que lo que uno espera, que sería la distancia entre dos átomos de carbono. Digamos, la imagen de la derecha se ve un poco mejor, que hay como algunos puntitos que están como más pegados y otros más brillantes, que forman como una especie de mancha, que están como más separados. Bueno, esto se debe, o nosotros la explicación que se debe a esto es que cuando uno rota dos capas de grafeno, se encuentran lo que se conoce como patrones de Moiré, que entonces cuando el ángulo entre las capas es pequeño, uno ve que estos patrones se van como separando y se producen como una zona brillante o zonas donde se concentran, después lo vamos a ver, pero donde se concentran los electrones y esas zonas se van haciendo cada vez más separadas unas de otras. Aquí lo estamos viendo con mayor detalle en estas imágenes que son tomadas no en nuestra universidad, sino que en Estados Unidos, en un centro de investigaciones. Y aquí sí vemos claro que los puntitos en amarillo más pequeñitos serían los átomos de la red de carbono y esos puntos brillantes serían, digamos, estos patrones de Moiré que se forman. Entonces son más brillantes porque esta técnica de alguna manera logra extraer la información de dónde están localizados los electrones. Entonces lo que nos está diciendo esta imagen es que los electrones de alguna manera en este sistema se tratan de agrupar en una cierta región. Entonces les gusta más estar en esa región porque de alguna manera energéticamente es más favorable para ellos. Entonces, bueno, la pregunta que nosotros nos hicimos en ese momento es, bueno, ya se conocía el grafeno, se conocían las propiedades del grafeno, se conocían, digamos, el grafeno bicapa, que serían dos capas de grafeno, que sería como lo que estamos viendo. Hay distintos tipos de formas en que se pueden acoplar estas capas, un tipo A, un tipo AB. Entonces eso tenía cierta estructura electrónica. Sin embargo, la pregunta que nosotros nos hicimos en ese momento fue, bueno, ¿qué pasa si rotamos estas capas? ¿No? ¿Qué propiedades va a tener ese sistema, digamos, en función del ángulo? Eso nos llevó mucho tiempo digamos, de estudio, de elaborar los modelos correspondientes, hacer los cálculos, muchas preguntas, porque empezamos a tener unos resultados que fueron de alguna manera eh, imprevistos o que nosotros no teníamos ninguna explicación para ello. Y es como estamos marcando con esa flecha roja que voy a tratar de explicarlo lo más rápido posible. Eso que estamos viendo ahí tan plano es lo que llamamos esas bandas planas. Eso lo que quiere decir es que la velocidad de los electrones es muy pequeña. La pendiente de esas curvas o de esos gráficos es proporcional a la velocidad, ¿no? Entonces, mientras más plano, entonces menos velocidad. Entonces, lo que estamos diciendo es que antes de pasar, lo que estamos diciendo es que en este material, para un ángulo en específico, los electrones iban a tener muy poca velocidad
y también además se iban a reunir en una determinada zona en el espacio. Y eso es lo que, a nuestro criterio, o de muchos, es el origen de esta superconductividad que se encontró. Entonces, bueno, en el 2018, Pablo Jarillo Herrero en el MIT logra medir que este sistema y logró medir que este sistema se convertía en superconductor para determinada temperatura que es baja, pero digamos, de alguna manera impensado que se encontrara en ese material. Entonces, esto se le dio un premio, digamos, o se reconoció como el descubrimiento del año por esta revista, ¿no? Y de alguna manera la explicación que nosotros estábamos dando era esta, que en el grafeno los electrones tienen una velocidad muy alta y en este grafeno rotado cerca del ángulo mágico los electrones empiezan a moverse muy lento. Además de eso yo le añadiría que no solo lento, sino que además están como confinados en una cierta región. Y cuando uno está confinado en una cierta región, y entonces empiezan a interactuar. Lo mismo pasa con las personas, con los seres humanos. O sea, si todos estamos más unidos, entonces empezamos a interactuar, que no cuando vamos rápido o que vamos y estamos un poco más separados. Entonces, esas interacciones colectivas provocan que aparezcan estos fenómenos como la superconductividad o el magnetismo u otros tipos de fenómenos que son típicos de comportamientos colectivos, como se conoce en física de estado sólido. Entonces, bueno, para rematar un poco esto, en este año se le entrega una asociación en Israel, le entrega el premio Wolf, que de alguna manera está muy bien catalogado a nivel internacional en el área de la física y otras áreas más. Y bueno, se le da a Pablo Jarillo Herrero y también a otros dos teóricos, a Alan McDonald y Rafi Bistrixer, que eh, hay que reconocer después que nosotros eh, encontraron también que este material tenía estas propiedades de las bandas planas, o sea que tenía poco movimiento de los electrones. Ellos, por supuesto, han hecho también otros estudios y tienen también muchos artículos al respecto y no es que sea inmerecido, pero también han trabajado en esto. Entonces, bueno, esto generó toda una controversia o revolución de alguna manera, sobre todo en España está hablando de que a Jarillo Herrero pudiera ser un posible candidato a premio Nobel en un futuro, ¿no? Y bueno, yo creo que esta es una... ¿Y por qué premio Nobel? O sea, ¿por qué es importante esto? ¿Qué tiene de especial encontrar un material superconductor? Entonces, digamos, voy a mencionar solo dos posibles aplicaciones que son bien claras, ¿no? Y que todos vamos a entender. O sea, por ejemplo, en un PC se pierde eh, convencional un 20 o un 30% de energía por disipación de calor. Entonces, porque simplemente en los cables, los electrones al conducir la corriente, se disipa calor ahí, es un efecto Joule se llama. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 160 millones de computadores. Y esa pérdida, si uno hace el cálculo, equivale aproximadamente a la mitad de la energía que produce Chile. O sea, los números son inmensos. Imagínense que si nosotros podemos lograr tener materiales superconductores que logren minimizar las pérdidas de calor. O sea, un material superconductor quiere decir que la resistencia es cero, que conduce los electrones sin ninguna pérdida. Entonces sería una ventaja tecnológica inmensa. Entonces, descubrir un material superconductor a temperatura ambiente yo creo que es como el santo grial de la ciencia digamos, a nivel mundial. O sea, es uno de los grandes desafíos pendientes. Y una vez que se resuelva esto, yo creo que se van a resolver muchos problemas tecnológicos. Y otra aplicación también que es súper relevante es, por ejemplo, en trenes magnéticos. O sea, cuando uno tiene una corriente que circula y que puede circular durante mucho tiempo sin pérdida, puede crear imanes superconductores que pueden lograr que con una configuración adecuada hacer que un objeto levite, como estamos viendo en pantalla. O sea, ahí incluso ya se venden comercialmente algunos de estas cosas, pero generalmente son a temperaturas no o a bajas temperaturas, menos 70 grados Celsius, cosas así. Entonces, que tiene que hacerse en un ambiente de hidrógeno líquido y cosas así, de forma tal que se mantenga la superconductividad. Pero si nosotros logramos tener un material superconductor a temperatura ambiente, pudiéramos hacer trenes de estos magnéticos. Y por ejemplo, este es un ejemplo de un tren en China y que va a una velocidad impresionante. O sea, uno pudiera hacer un viaje entre Santiago y Temuco en una hora. O sea, sí, de eso estamos hablando. O sea, en un tren. Sería prácticamente como tener un avión a nivel de suelo porque no está haciendo contacto con el suelo, sino que está levitando y entonces se puede desplazar a una velocidad muy alta. Entonces, bueno, ¿qué importancia tiene de alguna manera este descubrimiento en el grafeno? Lo atípico que tiene
en el grafeno o en el grafeno rotado, es que nadie imaginaba que este sistema podía tener superconductividad. O sea, sí, bueno, nosotros habíamos dicho que tenía estas bandas planas, pero de ahí a decir que pudiera ser que superconductor era un paso muy grande. Entonces, esto de alguna manera abre toda una ventana de posibilidades o de maneras de explorar esto. Entonces, es como, digamos, lo podemos decir así, que es un poco loco, que digamos uno tiene el grafeno, que no es más que átomos de carbono, que es lo más abundante que hay en la naturaleza, y ahora tomas dos capas de grafeno, las acoplas, y no acoplándola como quieras, sino que para un ángulo preciso de pronto el sistema se vuelve superconductor. Eso es loco, o sea, eso nadie se lo imaginaba. Entonces, hay, pues, qué sé yo, centenares de grupos, miles de grupos a nivel internacional eh, tratando, digamos, de elaborar teorías o de hacer o replicar esto. Ya se ha replicado en varias ocasiones, o de encontrar otros materiales que también rotando pudiera tener estas características. En eso también nosotros hemos estado trabajando. Por lo tanto, se ha generado toda una efervescencia a nivel internacional sobre esto, por todas las inmensas posibilidades que pueda tener esto. Y la idea sería, por supuesto, tratar de entender bien el fenómeno y ojalá decir, bueno, mira, esto es lo necesario para que un material sea superconductor. Necesitamos que se cumpla esto, esto y esto, y entonces de alguna manera a partir de ahí uno puede diseñar un poco que a la carta un material para que sea superconductor a temperatura ambiente. Y ese yo creo que es uno de los desafíos más grandes que tiene la humanidad actualmente. Entonces, digamos que nosotros aquí en la Santa María, cuando publicamos esto en el 2010, yo creo que de alguna manera hicimos una contribución que ha sido muy relevante para todo esto que se ha venido después. Así que bueno, y veremos qué es lo que nos depara el tiempo y cómo va evolucionando todo esto.